Hola, bienvenidos al canal de The Cloud Crew, tu canal de contenidos de Microsoft en la nube, ahora en tu idioma. Hoy hablaremos de las unidades administrativas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué son útiles? Y cómo implementarlas. Así que ponte cómodo, que empezamos. Si le preguntas a Copilot qué es una unidad administrativa, te dirá algo así como que las unidades administrativas en Azure permiten subdividir la organización en unidades personalizadas y asignar administradores específicos a cada una. En resumen, una unidad administrativa es un contenedor que almacena usuarios y grupos de seguridad, y en el que se puede asignar determinados roles de administración a alguno de los integrantes de cada contenedor. Este ejemplo representaría un tenant sin unidades administrativas, en el que cada persona con roles de administración es capaz de ejercerlos sobre el total de los usuarios del tenant, generándose así un exceso de privilegios totalmente innecesario. En este nuevo ejemplo hemos subdividido la organización en unidades administrativas y hemos asignado roles de administración a determinados usuarios de cada contenedor, reduciendo su ámbito única y exclusivamente a los integrantes de su propia unidad administrativa, eliminando así los excesos de privilegio. En esta imagen se pueden ver los roles que son aplicables a administradores incluidos en cada una de las unidades. Hay que tener en cuenta que todos estos roles son inferiores al de administrador global, para evitar que se hagan escalados de privilegios desde dentro de las unidades administrativas. En resumen, podemos decir que con las unidades administrativas se eliminan los excesos de privilegios, se eliminan las cuentas de administrador global innecesarias, asignamos roles de administración sobre grupos de usuarios predeterminados y descargamos de trabajo al administrador o administradores globales. Bueno, y ahora que conocemos la teoría, vamos a verlo en la práctica. Así que siéntate, que empezamos. Bueno, pues ya habremos iniciado sesión en nuestro tenant. Iremos a centros de administración e identidad y accederemos a nuestro Entra ID. Una vez dentro, tenemos dos posibilidades para llegar al panel de configuración de las unidades administrativas. Podemos ir por Mostrar más, Roles y administradores y unidades de administración. Otra opción es utilizar el buscador y podríamos buscar por unidades, por administrativas, etc. Y ya estaríamos en el mismo panel de administración. Bueno, pues el siguiente paso sería crear una nueva unidad administrativa. Nosotros hemos creado Oficina Las Palmas y Oficina Madrid como ejemplo y vamos a crear una nueva unidad con el botón de agregar. Vamos a llamarle prueba y ahora os cuento por qué. Porque esto va a ser una unidad administrativa restringida. ¿Qué es una unidad administrativa restringida? Cuando tienes una unidad administrativa restringida, los roles de administración superiores no tienen permisos dentro de la unidad administrativa. Imagínate que hay otro administrador global, incluso tú mismo, si no perteneces a esa unidad, no tendrías acceso a los usuarios de esa unidad y no podrías administrarlo. ¿Qué sucede con esto? Vamos a crearla. No vamos a asignar roles porque no nos hace falta. Vamos a revisar y crear. Crear. ¿Qué sucede con prueba? Vamos a acceder a prueba. Vamos a ir a propiedades y vemos que no podemos quitar esta opción de restringida. Esto es una opción que funciona para siempre. ¿Qué pasa con esto? Si creas unidades administrativas restringidas, eso no tiene rollback. Entonces yo no recomiendo crear unidades administrativas restringidas, dado que después esto puede generar confusión a futuro a la hora de administrar ciertos usuarios. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de crear una unidad administrativa al uso. Vamos a irnos a nuestro panel de administración, vamos a darle al botón de agregar y para seguir un poco con la temática, vamos a crear una que se llame Oficina México. Esta es la UA de la oficina en México. Vale. Esta no va a ser restringida, por lo que hablamos antes. Y vamos a darle a siguiente. En este caso hay dos maneras de hacerlo. Podemos asignar roles ya desde el principio a los usuarios, o podemos esperar a tener los usuarios y luego asignarle los roles.
Yo prefiero la segunda opción. Entonces vamos a simplemente revisar y crear. Le damos al botón de crear y ya está creada Oficina México. En este caso está vacía porque ahora mismo no hay ningún usuario, no hay grupos, ni hay. Y los roles de administración que hay, si se fijan, al ser una unidad administrativa no restringida, todos estos roles son los de las personas que están fuera y tienen roles de administración y que por ende pasan a ser administradores de contraseñas, administradores globales, etc, de todos los usuarios de esta unidad. La diferencia es que cuando nosotros asignemos un rol a una persona que está dentro, esa persona única y exclusivamente podrá administrar a los usuarios que están dentro de su unidad, siempre y cuando no le hayas asignado roles globales por encima del que tienen. Por eso esto tiene sentido para dar roles de administración por debajo del administrador global. ¿Por qué? Porque con esto podemos tener en México un administrador de contraseñas que solo pueda cambiar las contraseñas a los que están con él en la unidad de México, en la oficina de México. Eso me recuerda trabajo a mí, por ejemplo, que estoy en España y no quiero que me estén molestando los usuarios, no quiero que me estén pidiendo cambios de password, y entonces esta persona estaría habilitada solo para cambiar las passwords de los usuarios de México, de la oficina de México. Puede ser un administrador de usuarios también, puede dar de alta usuarios, de baja, aplicar licencias, etc. Todo esto con los roles estos que tenemos por aquí, que son los que se pueden asignar. Bien, ahora volveremos a nuestra unidad administrativa de México, a la oficina de México, y lo primero que vamos a hacer es agregar miembros. En este caso elegiremos los miembros 2, 3, 4, 5 y 6. Se han agregado 5 miembros a la unidad administrativa. Eso nos dice el disclaimer, o sea que perfecto. Y le damos al botón actualizar. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar a uno de estos usuarios un rol de administración sobre el resto. Entonces en este caso vamos a ir a roles y administradores. Vamos a elegir uno de los roles disponibles y vamos a, por ejemplo, le vamos a asignar un rol de administración de usuarios. Se fijan, JM y User1 tienen ámbito de directorio. Tienen estos roles a nivel de directorio. Pero, fíjense ahora, vamos a agregar asignaciones. Vamos a ir a User2 y vamos a agregarlo. La diferencia es clara. Directorio, este recurso. User2 solo es administrador de este recurso. Entonces ya hemos conseguido asignar un rol dentro de la unidad administrativa. Vamos a volvernos a usuarios y vamos a consultar User2. Para más detalles, si consultamos el usuario y miramos sus roles, aquí en roles asignados, dice que el nombre del recurso es Oficina México. Entonces todo está correcto porque User2 es administrador de usuarios de la Oficina de México, que era exactamente lo que queríamos. Vale, ahora vamos a explicar un poquito cómo funciona el tema de los grupos. Los grupos no son grupos al uso, ¿vale? Vamos a crear un grupo de seguridad, ¿vale? Vamos a crear un nuevo grupo. Dentro de esta unidad administrativa, pues yo quiero separar a los empleados de administración, ¿vale? Administración, México. Vale. Y personal de administración en México. No vamos a marcar esta opción de que se puedan aplicar roles al grupo de seguridad porque no nos interesa. No vamos a aplicar roles. Si los queremos aplicar, los podemos aplicar unitariamente. Y en este caso la pertenencia será asignada porque la vamos a decidir nosotros para poder sacar y meter usuarios. Podemos hacer una pertenencia dinámica, pero aquí no tiene mucho sentido. Vale, vamos a crearlo. ¿Qué sucede con esto? Hemos creado un grupo, vamos a actualizar. Este grupo, vamos a ver si se actualiza.
parece que no quiere. Hola. Sí. Administración México. ¿Vale? Y a este grupo vamos a asignar miembros. En este caso yo voy a decir que user 3 y user 4 pertenecen al departamento de administración. Vale, vamos otra vez a esperar. Ya tenemos un grupo en el que están user 3 y user 4. Volvemos a nuestra unidad administrativa. Usuarios están todos. Y en el grupo de México, en el grupo de administración México, están user 3 y user 4. ¿Qué pasa con los grupos? Los grupos realmente, si quisiéramos, mira, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ir atrás y vamos a agregar un grupo existente ya. Por ejemplo, vamos a agregar Tenerife. Tenerife es ahora miembro. Vamos a esperar. Le damos unos segundos hasta que se actualice y mientras les voy contando. ¿Qué sucede cuando agregas un grupo? O sea, tú puedes aplicar una política a nivel de grupo. Este administrador de unidades de nuestra unidad de México podría aplicar una política a nivel de grupos de trabajo. Imagínense que en esa unidad administrativa no hay 6 usuarios, hay 600. En ese caso yo podría separar los usuarios por grupos para facilitarme cómo se aplican las políticas. Aquí tenemos Tenerife. Pero ¿qué es lo que pasa en una unidad administrativa? La unidad administrativa, el grupo, lo que existe es realmente, no existe el grupo con sus usuarios, simplemente existe el grupo. Si tú quieres administrar grupos en una unidad administrativa, es obligatorio que esos usuarios pertenezcan a esa unidad administrativa. En este caso, los usuarios que están en Tenerife no pertenecen a esta unidad administrativa. Y aunque yo generara cambios para Tenerife, tiene sentido. Si esos usuarios a mí no me los han asignado, yo soy administrador de usuarios, pero no pertenecen a mi unidad administrativa, yo no tengo potestad sobre ellos. Entonces, solo si los usuarios de Tenerife existieran también en mi unidad administrativa, podría utilizar ese grupo para administrarlo. Si no, todas las acciones que haga van a ser estériles porque no se va a aplicar nada. En este caso, podría ser el administrador de la unidad de Tenerife el que fuera y aplicara esa política. Después veremos que un mismo administrador puede pertenecer hasta 30 unidades administrativas. Bueno, y como estábamos comentando, para terminar, vamos a ver qué pasa con user 2 y hasta dónde llega su ámbito. En este caso hemos hecho login en otro navegador, ven que es user 2. O sea, user 2 está logueado con su cuenta de usuario y tiene acceso al centro de administración de Microsoft 365. Si vamos a usuarios y usuarios activos, no sé si se percatan de una cosa. Los únicos usuarios sobre los que puede actuar en el centro de administración de Microsoft 365 son los que pertenecen a la unidad administrativa de México. Eso nos está asegurando que su ámbito se reduce solo a estas personas usuarios. Vale. Pero vamos a darle una vuelta más y nos vamos a ir a Entre ID. Bueno, vamos a ir por aquí, identidad. Yo lo tenía abierto para mostrárselo. Vale, vamos a conectarnos con user 2. Ahora mismo en Entre ID, si vamos a usuarios, todos los usuarios, aquí sí aparecen todos los usuarios, no solo los que están en el ámbito de su unidad administrativa. Vale, pero por ejemplo, el usuario MP no pertenece a la unidad administrativa de México. Entonces vamos a picar al usuario MP y si ven, las propiedades están deshabilitadas. No se puede editar las propiedades, no se puede eliminar, incluso sería imposible restablecer la contraseña. Este no es el directorio, etc, etc, etc. Este es el error que va a dar. Porque no tiene ámbito global sobre todo el tenant. Pero vamos a probar a ir por user 3. Y aquí ven que si están activadas las propiedades, yo podría editar las propiedades, por ejemplo, y poner que user 3 pues se llama Antonio. Y podría guardar los cambios.
Y en este caso, estos cambios se han almacenado. Antonio, ya es Antonio. Entonces, esto es una pequeña muestra de que se reduce el ámbito solo a los usuarios a los que tenemos asignados ese rol de administración y a su unidad administrativa, para que vean que realmente funciona, que es una cosa bastante útil, que para empresas que están muy descentralizadas, que tienen oficinas diferentes, por ejemplo, o ámbitos diferentes de trabajo, está muy bien, siempre y cuando, claro, el personal que está en el otro lado y al que tú le vayas a ceder esa confianza esté suficientemente preparado. Y podemos descargarnos, los que somos administradores globales y tenemos la totalidad del tenant para trabajar, podemos descargarnos de operaciones, digamos que mecánicas, que suceden en el día a día y que nos interesa que alguien nos las haga. Pues creo que con esto terminamos. Agradecidos por habernos escuchado hasta el final, si habéis llegado. Este es nuestro primer vídeo. Sé que hay fallos, el sonido no es el mejor. Iremos intentando mejorar y lo que queremos hacer es llegar a esta información en nuestro idioma, porque lo que nos hemos dado cuenta y donde vimos la necesidad es que nosotros consultamos también YouTube, nosotros consultamos documentación y casi todo está en inglés. Entonces queremos romper una lanza por nuestro idioma y que se nos escuche también. Ya os haremos más guías, os iremos haciendo llegar más información sobre todos los temas relacionados más bien con Microsoft 365 y Azure. Y muchas gracias a todos. Bueno, para despedirnos y para ser originales os vamos a pedir que os suscribáis y le deis like al vídeo. Somos The Cloud Crew, by Simio No Mata Simio, y a seguir disfrutando y surfeando la red.